versículo 19. Comenzamos la lectura en el versículo 19. Dice así la palabra de Dios. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa, Hechos 14. Hechos 11, versículo 19. En Hechos capítulo 11, versículo 19, leemos lo siguiente. 11:19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra de Dios, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el Evangelio del Señor. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para ayudar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se los llamó cristianos por primera vez en Antioquía. A los discípulos se los llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Hasta aquí nomás, que Dios bendiga su palabra. Los creyentes recibían un nuevo nombre aquí. Se los llamó por primera vez cristianos. Comenzó en Antioquía esto, pero ¿cómo ocurrió? Hay cuatro palabras que cuentan la historia. Podemos resumir esta historia en cuatro palabras: persecución, predicación, poder y prueba. En primer lugar, la persecución comenzó con el apedreamiento de Esteban, que leemos en el capítulo 7. Capítulo 7 y versículos 54, leemos sobre el apedreamiento de Esteban. Dice: oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones los fariseos y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: He aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron su ropa a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron un gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. El versículo 4 dice: pero los que fueron esparcidos por causa de la persecución a Esteban iban por todas partes anunciando el Evangelio. Como dijimos, y hemos leído, la persecución comenzó con el apedreamiento de Esteban. El testimonio de Esteban al morir
vio los cielos abiertos y al Señor que le recibía. Este ataque se propuso destruir la iglesia, pero ocurrió todo lo contrario. Los creyentes fueron esparcidos, propiciando que la iglesia creciera. Debemos ministrar donde estemos, esparcirnos cada semana y esparcir el Evangelio. Se fundaron iglesias donde los creyentes huyeron. En segundo lugar, dijimos que la predicación. En verso 20 leemos, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron a Antioquía hablaron también a los griegos anunciando el Evangelio del Señor Jesús. En Antioquía ocurrió algo nuevo. Toda la predicación era para los judíos. Esto no cumplía con la gran comisión, que decía que la gran comisión del Señor, que decía ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Ahora comenzaron a predicar a los gentiles. Por estos varones de Chipre y de Cirene comenzaron a predicar a los gentiles. Esto fue muy importante para el futuro de la iglesia. Antioquía llegó a ser el segundo punto de alcance. En tercer lugar vemos el poder. Dice que la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. Habían sido paganos idólatras, pero ahora habían nacido de nuevo. Mucha gente creyó y se entregó al Señor. El, el mensaje comenzó a esparcirse y de manera que se notó hasta que llegó a Jerusalén, donde enviaron a Bernabé para enseñar a los nuevos convertidos. Bernabé era lleno, dice la palabra de Dios, que era lleno del Espíritu Santo y buscó a Pablo para que le ayudara en la enseñanza. Y en cuarto lugar, la prueba es que Bernabé y Pablo se quedaron allí un año para desarrollar la iglesia. No esperaban que quedarse tanto tiempo, pero las bendiciones de Dios fueron tan grandes que no pudieron irse. Hubo vidas transformadas y muchos lo notaron. Esta vida transformada les dio un nuevo nombre a aquellos que creían, cristianos. Dice el versículo 22, este cuando llegó y vio la gracia de Dios se regocijó y exhortó a todos con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Versículo 25, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajeron a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se los llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Vemos el propósito de Dios, que la persecución trató de ahogar el testimonio para la gloria del Señor, pero esto fue al revés. En lugar de ahogar el testimonio creyó, porque los que fueron esparcidos predicaron en otros lugares y la palabra del Señor creció enormemente. Y la prueba es que Bernabé y Saulo se quedaron un año desarrollando la iglesia en Antioquía. Y los nuevos convertidos, los nuevos transformados, recibieron un nuevo nombre, cristianos. Nosotros también somos cristianos, pero podemos decir que somos verdaderos cristianos, lo saben otros, nuestro testimonio ha sido para la gloria de Dios, nuestro testimonio, nuestras palabras, nuestros hechos y nuestras acciones
coinciden con lo que nosotros predicamos. Aquellos fueron llamados cristianos por primera vez en Antioquía y nosotros también somos cristianos, pero tenemos que permitir que Cristo viva en nosotros cada día, que el poder de Cristo se manifieste en nosotros y que la gente vea no solamente el testimonio, las palabras, lo que hablamos y lo que hacemos, el testimonio de que somos cristianos. Debemos testificar del amor de Cristo y debemos ser cristianos verdaderos y de corazón. Ojalá que así sea, que como a los de Antioquía se los llamó cristianos por primera vez, porque seguían al Señor, seguían a Cristo. Nosotros también seamos cristianos, no de nombre, sino de acción y de hechos, por haber seguido al Señor, por estar siguiendo al Señor. Se llamaron cristianos. Y que nosotros seamos verdaderos cristianos. Hoy algunos llaman cristiano a cualquiera. Cualquiera es cristiano, pero no es así. Son cristianos aquellos que son seguidores de Cristo, aquellos que testifican del amor de Cristo para con los demás. Ojalá que este nombre sea firme en nosotros, que así como en Antioquía llamaron cristianos aquellos que recibían al Señor, nosotros también podamos tener el nombre de cristianos porque recibimos al Señor, predicamos al Señor, vivimos al Señor, hacemos todo por el Señor y no por religión. Que Dios nos bendiga en esta noche, que este pequeño devocional nos ayude para estar firmes en la fe, para confiar en el Señor, para confiar que Cristo vive en nuestros corazones y testificar a otros que el amor de Cristo puede llegar a los corazones y a las vidas de aquellos que le reciben. Terminamos con una oración. Señor, te damos gracias porque así como en Antioquía muchos se convirtieron al Señor y fueron llamados por primera vez cristianos. Nosotros que tenemos a Cristo en el corazón podamos testificar en el barrio o en los lugares donde nos toca de que Cristo vive en nosotros, Cristo reina y Cristo es el Señor de cada una de nuestras vidas. Que no seamos cristianos nominales, sino cristianos verdaderos y de corazón, para que el testimonio del Señor siga adelante, para que el cristianismo crezca, no en religión, no en religiosidad, sino en el amor vivo y verdadero de Cristo a cada una de nuestras vidas. Bendice a todos los que estamos aquí, a los que han faltado. Te pedimos que puedan venir a las reuniones, venir al ministerio de tu palabra y a la oración y congregarse con cada uno de nosotros. Bendice las próximas reuniones, que tú estés bendiciendo y ayudándonos y bendice la reunión del bautismo que ha de celebrarse próximamente para que aquellos que se bautizan puedan seguir firmes en la fe en el camino del Señor. Te agradecemos y te bendecimos, te damos la gloria a ti en esta noche, por el nombre y por los méritos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Bien, en esta noche la reunión está terminada y si el Señor lo permite, nos reunimos el domingo, el próximo domingo, será por la mañana. Por la mañana, 10 horas, la cena del Señor, 11 horas aproximadamente la reunión general. Que Dios nos bendiga.